Hola, buenos días, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Gracias por estar conmigo en este tiempo devocional. El día de hoy quiero hablar de algo muy, pero muy delicado. Delicado desde un punto de vista de persona, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos diciendo y nosotros estamos hablando, porque muchas veces señalamos a personas y decimos, ese es falso profeta. Y muchas veces a las personas solamente cometieron un error que puede ser un error gramatical o un error teológico, pero sin embargo estas personas pueden ser fácilmente, alguien les tiene que decir, no, mire, esto lo dijo mal. No siempre sucede eso porque los predicadores a veces no aguantan que les digan que eso no estuvo bien. Entonces, la palabra nos dice que nosotros nos guardemos de los falsos profetas. Mateo capítulo 7, verso 15, ya lo voy a leer, pero quiero decir la palabra guárdate, es una palabra, porque dice, guardaos de los falsos profetas que vinieron o que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense bien que aquí la palabra guardarse significa evitar, prevenir, prevenir el peligro, prevenir lo malo, percibir lo malo. En algún momento esto también puede ser como discernir lo malo. Eso es muy importante, que la iglesia tenga discernimiento de lo que no es de Dios. Y muchas veces nosotros no andamos señalando a las personas, pero tenemos que practicar la defensa de la sana doctrina, y eso es muy importante. El verso 16 nos dice cómo son estas personas. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y sus frutos prácticamente son sus obras, son las cosas que ellos hacen. Y al final yo les voy a decir cuáles son las cosas que muchos están haciendo y que son prácticas equivocadas, contrarias a la que dice la palabra del Señor. Entonces aquí encontramos también en 2 Corintios capítulo 11, verso 3, al apóstol Pablo tratando de decirle a los hermanos que sean, que se guarden, que se cuiden, que no permitan que Satanás les arrebate la bendición que ellos tienen. Pero dice en el verso 3, 2 Corintios 11, 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Imagínense, aquí está Pablo hablando de un hecho que fue el primario, lo primero que sucedió en cuanto a pecado. Temo que como a las serpientes con su astucia engañó a Eva, o sea que Satanás sigue siendo el mismo engañador, él no ha cambiado de ser un engañador. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es muy importante porque Dios no quiere que nosotros nos enredemos con doctrinas equivocadas y raras, sino que nosotros estemos siempre leyendo la palabra de Dios, porque ella es la que nos trae a nosotros la verdadera doctrina, la palabra correcta. Hay muchos que también usan esta palabra para tergiversarla, pero fácilmente los que leen la Biblia pueden ir en contra de estas enseñanzas que algunas personas hacen, pues. Los falsos, si ustedes miran, por ejemplo, toman el control de la reunión. Ellos o ellas, porque hay muchas profetas también y profetizas, pues, ¿verdad? Que salen y con cierto, ¿cómo podríamos decir? Autoridad absoluta. Ellos dominan la reunión y le quitan al Espíritu Santo ese poder que Él tiene, o tratan de hacerlo, ¿verdad? Pero la gente saca al Espíritu Santo, ¿verdad? Y en vez de que esta mujer o este hombre sean personas humildes delante de Dios y se consideren iguales a los que están sentados oyendo el mensaje de la palabra de Dios, si es que lo es, entonces, porque regularmente, lo digo porque regularmente los profetas falsos no te están hablando de la palabra de Dios. Usan la palabra de Dios para decirte lo que ellos quieren que tú sepas. Y ese es un gran problema, porque ¿cómo discernir? Bueno, hay que pedirle a Dios discernimiento. Si alguien no tiene discernimiento, debe de pedirlo a Dios para que Dios le guíe. Ahora, estas personas toman el control de la reunión, no le dan gloria a Dios, aunque ellos dicen gloria a Dios, aleluya, pero son muletillas que usan. Dicen hablar de parte de Dios, se convierten en personas místicas y te hablan al oído y te dicen palabras que hasta asustan.
y te ponen, ¿verdad? Y toda la gente tiene el carácter del que está viendo algo nuevo. Así como cuando los encantadores y los magos comienzan a hacer sus hechicerías y uno se asombra, ¿y cómo fue que desapareció esa cosa que tenía en la mano, la carta? La desapareció, tenía un anillo y de repente apareció, o tenía un teléfono y de repente algo sucedió, ¿no? Y hay cosas que los encantadores están haciendo. Nosotros sabemos que estas personas que vienen a nosotros con toda esa, podríamos decir, eso es puro exhibicionismo, no traen al Espíritu Santo, se los puedo asegurar, porque una persona que toma control de la reunión y comienza a caminar entre la gente y a decirle a uno, Dios me dice que te diga, hermano, eso no existe. Yo se lo voy a demostrar bíblicamente porque es importante que ustedes lo sepan. Lucas 11:13 dice la palabra de Dios que todos los profetas de la ley profetizaron hasta Juan. O sea, los profetas de la ley comenzaron y terminaron en Juan. Juan fue el último profeta, dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Y luego dice la palabra del Señor en Lucas 16:16 que la ley y los profetas llegan hasta Juan. ¿Qué más palabra? O sea, la ley y los profetas está hablando del tiempo de la Torá, de la ley, hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino y estableció el Nuevo Testamento, entonces están las buenas nuevas del reino. Desde entonces, dice, se anuncian las buenas nuevas del reino y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 16. Dios siempre ha hablado, mis queridos hermanos, y no habla a través de una persona como lo hacía antes en el Antiguo Testamento, que enviaba personas a quienes Él le hablaba, Dios le hablaba y ellos tenían que transmitir esa palabra. Ahora no existe eso. Les voy a decir por qué. Porque Dios, dice la palabra, habiendo hablado de muchas maneras antes a los padres por medio de los profetas, hoy, eso fue en aquel tiempo, hoy nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces, antes de los profetas, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice Dios habiendo hablado de muchas maneras, antes por los padres a los profetas, por medio de los profetas, ahora nos habla por medio del Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Es la palabra. ¿Y quién es la palabra? La palabra es la Escritura. Por eso el Señor dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, porque yo hablo a través de ellas. Esas son otras palabras, son como, así tenemos que entenderlo, que Él es la palabra. Entonces ahora nosotros no profetizamos porque hay profetas en el Nuevo Testamento, yo lo sé, hay profetas, está el don de profecía, pero no es el profeta del Antiguo Testamento que viene haciendo lo que estos charlatanes vienen a hacer a las iglesias y que los pastores, ay, me siento ungido, ay, me siento tocado, Dios me habló. ¿Y por qué no te habló Dios a través de su Espíritu Santo, que es el que domina la reunión? Porque tú te has apartado de la sana doctrina. Esa es la verdad. Ahora, si usted quiere saber cómo terminan los falsos, en el capítulo 7, versos 21 y 22 de Mateo, ahí habla claramente y dice que las personas que no, que dice, nosotros profetizamos en tu nombre, sí, pero no les conozco. ¿Por qué? Porque profetizaron falsamente. Yo les digo una cosa, el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia de Jesucristo. Y si usted todavía no ha descubierto quién es el Espíritu Santo, le invito a que lo haga. Que el Espíritu Santo es el Señor de la sabiduría. Él está dándonos sabiduría y conocimiento, discernimiento. Él nos guiará a toda verdad, dice la palabra. Acuérdese lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice que todas las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza, ¿ya? Porque es importante que nosotros reconozcamos la Escritura. Por otra parte, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:1, nos dice lo siguiente, pero también hubo falsos profetas en el pueblo de Dios. No dice de Dios, yo le puse eso en paréntesis, ¿verdad? Porque también hubo falsos profetas entre el pueblo, y se refiere al pueblo judío. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando nosotros
Cuando una persona se atreve a desplazar al Espíritu Santo o decir, este es el Espíritu Santo, yo recuerdo Benny Hinn, que ahora cambió su forma de ser en cuanto a lo que hacía. Él decía que era el Espíritu Santo el que aventaba a la gente por aquí y por allá y los hacía un tumulto, que si parecía uno sobre de otro y la gente temblando y haciendo todas esas cosas, eso no es de Dios, hermano. La Biblia te lo dice claramente. Eso no es de Dios y tienen ustedes que entender la palabra, porque si está en la Biblia es verdad, si no está en la Biblia no es verdad. Y en ningún momento el Señor ha mandado a la gente a orar, porque eso no edifica en nada a la iglesia, que la gente salga tirada para el suelo. Esa es una humillación que el Espíritu Santo nunca ha pensado en hacer. Por eso hay falsos maestros y ya lo hubo y lo seguirá viendo, y vamos a tener cuidado, hermano, porque introducirán herejías destructivas y negarán al Señor. ¿Cuál es herejía? Bueno, le voy a decir, por ejemplo, la herejía de no reconocer la Trinidad de Dios. Cuando el apóstol Pablo en todas sus epístolas dice, gracias damos a Cristo nuestro Señor y a nuestro Padre que está en los cielos, porque menciona al Padre y al Hijo, porque hay Trinidad. La cosa es que la Iglesia Católica estableció un dogma de la Trinidad y por eso la gente no quiere creer en eso, esta doctrina, ¿verdad? Estas personas que son unicitarios, es muy peligroso, porque ellos, si usted no se bautizó, como ellos dicen que uno debe bautizarse, porque Cristo dijo, id y bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y ellos dicen, no, es que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, nosotros lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Y no es que el nombre de Jesús sea menos. No, lo que pasa es que la orden del mismo Jesús fue que fuéramos y bautizáramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que es una herejía, porque se sale del contexto bíblico, porque no está de acuerdo a lo que la Escritura está enseñando. Ahora, dice que muchos seguirán sus disoluciones, muchos. Y hay muchos hermanos que a mí me da pena ver cómo caen en las garras de estos bandidos que andan diciendo, el Señor me dijo que te dijera. Porque esa es la pura verdad. Y perdónenme que de repente me emociono, porque, hermano, no es posible que nosotros tengamos falsos profetas y que los aceptemos en nuestra iglesia. No es posible. Por eso el Espíritu Santo nos dio discernimiento para saber. Ahora, cuando habla de disolver, está hablando de dividir la iglesia, y eso es lo que Satanás siempre ha hecho. Por eso dice, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Y cómo es blasfemado el camino de la verdad? Bueno, hoy hay tantos evangélicos locos haciendo tantas locuras fuera de la Biblia y diciendo la unción de aquí, la unción de allá, y perdiendo a la gente, perdiéndolas de su doctrina original, que es basada en la Biblia. Te ofrecen prosperidad material, te ofrecen bendición a cambio de una buena ofrenda, porque todos dicen los pastores son unos ladrones. Pues yo no soy ladrón, porque en mi iglesia nosotros todo lo que es la ofrenda y el diezmo que las personas dan, lo llevamos a la caja y, hermanos, ahí se contabiliza. Y hay muchas iglesias así que no se puede generalizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Por causa de esta gente que han torcido el camino de la verdad, el evangelio, el camino de la verdad, es blasfemado, dice la palabra del Señor en estos textos de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Ahora, fíjense bien, hay otra cosa que la gente está haciendo, que la palabra nos dice. Por ejemplo, dice el verso 3 de 2 de Pedro capítulo 2, por avaricia. Fíjense que ese es un don del diablo. Eso lo pone el diablo en tu corazón, que seas avaro, que seas una persona que esté deseando tener aquellas cosas que no te convienen y que sabe Dios que no te convienen. Y dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas seguramente, pero hacen mercadería de los que creen en ellos. Le sacan dinero, hermano. Le sacan dinero. Y por eso es que dicen que todos los pastores somos iguales. Pero siento mucho decirles que no. Hay un buen pueblo de Dios y hay un buen pastorado que sirve a Dios de corazón y le sirve gratuitamente al pueblo para que el pueblo de Dios siga adelante en la fe y no se aparte de esta verdad. Por eso es que el palabrerío elaborado que usan estas personas son elaborados, ellos van armando sus propias redes para atrapar las moscas. Y muchos de nosotros, o muchos de los cristianos, caen como moscas. Por eso no me llama la atención, no me extraña que Mateo 24:24 diga que aún engañarán a los elegidos.
hermano, cuídese, busque el discernimiento de Dios, guárdese, evite el peligro, sea buen, discierna bien la palabra de Dios y estúdiela para que nadie le venga con cuento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que en este día tengas prosperidad espiritual, que es lo que Dios realmente quiere para ti. Buenos días.